En este segundo encuentro vamos a hablar sobre lo que es plan de manejo. Bien, a ver, yo de nuevo soy Ana, ¿no es cierto? Ana Mijan, ¿cómo les va, chicos? Este plan de manejo es, digamos, el objetivo que queremos lograr en la asignatura que se llama Planificación de Manejo 1, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver las bases y los componentes para crear un plan de manejo. ¿Cuál es la idea? La idea es que juntos creemos un lenguaje en común, que recordemos conceptos básicos trabajados en años anteriores, el año pasado, que incorporemos nuevos contenidos a la experiencia que tenemos, que organicemos la tarea para el año, para que ustedes tengan noción de cómo queremos arrancar con esto, y que compartamos experiencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, fíjense, ahí están ustedes del año pasado. Vamos a rescatar las vivencias y los conocimientos que ustedes obtuvieron en el año 2019 cuando hicieron la asignatura Ambiente y Jardinería y por supuesto todo el primer año, ¿no? Porque vamos a tratar de buscar todos los conceptos que ustedes habían trabajado, en especial con los docentes de esta asignatura. Después vamos a ver qué es los conceptos de planificación y de manejo, qué son. Vamos a ver qué es bitácora, libro de obras, calendarios y cronogramas de trabajo. Bueno, recordemos, ¿qué implica manejar un espacio verde? ¿De qué se trata esto? Bueno, no es lo mismo, chicos, manejar que mantener un espacio verde. El término es mucho más amplio. El término manejar implica toda la gestión del espacio, por lo que involucra los recursos humanos, los recursos técnicos, los económicos, etc. No es solamente el mantenimiento que uno hace, sino que es mucho más global. Tiene que ver con la organización. Manejar implica administrar el espacio a través de una correcta selección de prácticas culturales o de manejo. Una correcta selección del momento adecuado para hacer esas prácticas, que podamos elegir cuáles son los mejores recursos técnicos, las necesidades de insumos, las medidas de protección, la capacitación de los recursos humanos y la cuantificación de los costos. Bien, o sea que esto es un poco más que mantener un espacio verde, es manejarlo y gestionarlo. Habíamos visto en la clase pasada, les habíamos pedido con la profe Francia que hicieran ustedes una serie que nombren las prácticas de manejo de un espacio verde. Algunos las confundieron y a las prácticas de manejo las confundieron con las actividades que se hacen en un espacio verde. Las prácticas de manejo son, o prácticas culturales, son todas las prácticas, digamos, las prácticas de manejo son todas las prácticas culturales que se llevan en un espacio verde, a cabo en un espacio verde. Y son las que están relacionadas al suelo y las relacionadas a los vegetales. Entonces yo les voy a nombrar en general, por ejemplo, cavar, mover, descompactar, rastrillar, abonar, proteger las plantas, proteger el suelo, barrer, limpiar, etc. Y prácticas que están ligadas a los vegetales, como pueden ser sembrar, plantar, trasplantar, podar, tutorar, conducir, abonar, bueno, desmalezar, etc. Esas son las prácticas culturales, ¿sí? ¿Queda claro este concepto entonces? Para eso, acá les vamos a mostrar una serie de prácticas de manejo o prácticas culturales que ustedes han llevado a cabo durante el año pasado o que se llevan a cabo en los espacios verdes. Entonces vamos a tener, por ejemplo, plantación, en este caso plantación de canteros de herbáceas, ahí estamos con la profe Francia. Perfilado de bordes de los canteros y desmalezado. Estas pueden ser prácticas de manejo, entre las prácticas de manejo que se pueden, digamos, aplicar a lo que es el manejo de un cantero. Recolección de semillas, siembra, división de matas, plantación, tutorado, protección, ¿ven? Tutorado, protección y recuperación de árboles de leñosas, todo lo que implica podas y trasplante, ¿sí? Acá tenemos podas de, digamos, de arbolado y podas también de cercos, podas de arbustos, fíjense la cantidad de herramientas, en este caso está trabajando con un serrucho de poda,
requerimos de escaleras para hacer podas en más altura, tijeras de podar. En la diapositiva anterior habíamos visto digamos, un podador de cercos digamos, a locomoción, a explosión. Creo que ustedes lo usaron el año pasado también. Entonces, para cada práctica veremos que tenemos una herramienta y un equipamiento que necesitamos para llevarla adelante. Por ejemplo, sería un error trabajar tratando de podar este cerco si no tenemos las herramientas o la escalera para trabajarla. Si ustedes se fijan en este cerco, vamos a ver que hay una parte que está podada y esta no. ¿Por qué? Porque en este jardín el jardinero no tenía escalera, entonces podaba hasta donde llegaba. Y fíjese en 3 o 4 años a la altura que se fue el cerco. Entonces ese cerco no estaba correctamente podado porque hacían falta equipamientos que el jardinero no tenía. En este caso, acá estamos podando un cerco de hojas, ¿no es cierto?, con una tijera de poda, que también se puede podar con una tijera, con la podadora a propulsión. Es mucho más rápido la tarea en ese caso, pero bueno, implica también otra infraestructura. Tareas que hacemos en el césped, el corte del césped, el escarificado, ya vamos a ver de qué se trata, que son un tipo de rastrillado especial, las resiembras de césped, el corte de césped, ¿sí? Todas estas son tareas que se hacen con distintos tipos de herramientas o equipamientos. Fíjense, acá tenemos una máquina de cortar que es eléctrica, con corte horizontal. Esta es una máquina que hace un escarificado del césped, y esta es una máquina, digamos, un tractor que trabaja a propulsión, también con corte horizontal. Otras prácticas: desmalezado, control de plagas, riego, reciclado de residuos, incorporación de compost al suelo, roturación de suelo. Bueno, cada una de estas prácticas, como les decía, requiere de una herramienta adecuada, de medidas de seguridad para llevarlas adelante. Se trabajan en momentos especiales, porque no se elige cualquier momento del año para hacer determinadas prácticas, como pueden ser las podas, por ejemplo. Podas que ya veremos de qué manera se llevan adelante y cómo se adapta esta tarea a cada época del año. Lo mismo el riego, no es lo mismo la cantidad de agua que uno puede estar entregando en un riego complementario en septiembre que en febrero. Y otra tarea muy importante para el técnico, lo que son monitoreos y supervisión de lo que está ocurriendo en el espacio verde. Monitoreo del estado del espacio verde y supervisación o supervisión de las tareas que se están llevando adelante. Entonces volvemos al rol del técnico y sus instrumentos de trabajo. ¿Qué pretendemos nosotros en relación a la asignatura nuestra? Que los técnicos registren todos los acontecimientos y cambios y novedades que se observan en el sistema, que colaboren en la confección del plan de manejo. Van a estar siempre trabajando junto con el asesor en el plan de manejo, y en el caso de que sea un espacio pequeño o digamos que esté a cargo de ellos serán los que están, ustedes o el técnico, será el encargado de colaborar con la confección, de hacer el plan solo, digamos. Conducir el plan de manejo a lo largo del año. Una vez que tengo mi plan de trabajo, lo sigo, lo conduzco, informo regularmente del desarrollo del plan de manejo, y a lo largo del año también, y junto con el asesor o el dueño del jardín, si la cosa es más simple, evaluar si ese plan de manejo es el adecuado o hay que hacerle algún tipo de ajuste. ¿Qué instrumentos de trabajo vamos a tener? Ya los habíamos nombrado. La bitácora, que es un cuaderno o una agenda personal. Acá anotamos la percepción nuestra, ¿no?, que nos permite llevar adelante el registro de diversas acciones. Su organización es cronológica, es decir, la llevamos adelante día a día, semanalmente, mensualmente, según sean las visitas que se hacen en el sitio, y nos facilita la supervisión y la revisión de los contenidos. ¿Por qué? Porque es cronológica. Entonces queremos saber qué pasó en marzo del 2019, vamos a nuestra bitácora y vamos a ver a lo mejor que en ese momento estábamos detectando que el suelo ya estaba perdiendo temperatura o estaba ganando humedad, por ejemplo. Y el libro de obra es un documento que no siempre es obligatorio en las obras con contratistas, si está, pero nosotros lo vamos a usar como un documento que sirve para supervisar y para comunicar el desarrollo, las necesidades y las novedades de la obra.
generalmente es presentado a un supervisor o a un contratista. Entonces el libro de obra me sirve a mí para controlar y para informar lo que yo estoy necesitando. Por ejemplo, puede ocurrir que necesitemos reparar alguna máquina, y entonces se tiene que suspender alguna actividad de corte de césped, y eso va a aparecer en el libro de obra porque el responsable de que esa tarea se haga es el técnico y tiene que informar por qué la tarea no se hizo. ¿Cuál es la estructura del plan de manejo? Bueno, eso es más fácil resolverlo a través de preguntas que nos hacemos para el plan de manejo. Entonces vamos a ver que en el plan de manejo tenemos una selección de tareas o prácticas culturales, tenemos asignación de recursos para esas tareas y establecemos un cronograma de trabajo. Entonces veamos, ¿qué implica la selección de tareas o prácticas culturales? Bueno, ¿a qué preguntas responde? ¿A qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, categorizar las áreas o las zonas del espacio verde donde vamos a trabajar. ¿Cómo las vamos a categorizar? En las que llevan mayor calidad o mayor atención de manejo o menor atención de manejo. O sea, mayor cantidad de prácticas, mayor cantidad de insumos, serían las zonas donde tenemos unas categorías de manejo, por decirles A o de alta calidad. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a identificar los componentes, es decir, ¿qué tipo de componentes están, digamos, actuando en ese sistema? Si son árboles, si son arbustos, si son herbáceas, ya lo vemos más adelante. Vamos a identificar y vamos a describir las tareas que tenemos que llevar adelante y vamos a clasificar y determinar con qué frecuencia se harán esas tareas, de acuerdo a lo que nosotros hemos evaluado como técnica, que es cómo lo vamos a hacer. Perdón. Vamos a asignar recursos, es decir, con quién vamos a hacer esas tareas y con qué elementos vamos a hacer. Entonces eso implica qué personal necesitamos de mantenimiento, que puede ser el técnico y un ayudante, puede ser personal contratado, las maquinarias necesarias, las herramientas necesarias y los insumos que se requieren para llevar adelante las tareas. Y por último, el cronograma de tareas, que es según los objetivos planteados y el momento del año, nosotros diremos cuándo vamos a hacer esa tarea, cuánto tiempo le destinaremos a esas prácticas. Y aquí esta clasificación de corto, mediano y largo plazo, que ustedes la vieron el año pasado en manejo, en ambiente y jardinería, perdón, es porque a veces nosotros podemos llegar en un punto del espacio en que está recientemente ejecutado, entonces vamos a tener que llevar cierto tipo de tarea, y vamos a dividir a lo mejor las tareas en cosas que hay que hacer más urgentes, esto de corto plazo, y tareas de mediano plazo, donde el espacio puede estar en una etapa de estabilización o que no tenemos apuro para hacerlas, y tareas a largo plazo, serían tareas que nosotros, bueno, decidimos hacer en otro momento porque no son urgentes o porque, bueno, no tenemos las herramientas para hacerlo. Seguimos. Entonces, ¿cómo se definen las alternativas tecnológicas? Eso es según los requerimientos que presenta el sitio. Las alternativas tecnológicas, la tecnología es lo que el hombre utiliza para ejecutar determinada acción, ¿sí? Es decir, si yo necesito clavar un clavo, la tecnología va a ser de pronto aplicar fuerza con determinado elemento y el elemento va a ser un martillo, por decirlo, ¿no? Entonces, vamos a tener sitios que van a requerir un manejo de alto requerimiento. Esos sitios, en general, son ecosistemas que han sido muy modificados, que son altamente dependientes de la acción del hombre sobre ellos, y que implica una jardinería, nosotros le decimos tradicional, que está basada más que nada en los insumos, está basada en lo que yo le incorporo a ese sistema. Es un sistema que es altamente dependiente, probablemente con fugas de recursos, entonces yo tengo que estar incorporando. Ahora, esto no significa que esto no se pueda manejar de una manera sustentable, y ya lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que tradicionalmente hacen todas las empresas. Hacen una jardinería basada en insumos, donde lo que más cuenta son los agroquímicos con que controlan las malezas, por ejemplo, o las plagas, la cantidad de combustible que utilizan con las herramientas, tratan de bajar la cantidad de personal para trabajar solamente con máquinas,
Bueno, eso sería un ecosistema de alto requerimiento, y ahora vamos a ver de qué se trata un poquito más adelante. Manejo de mediano requerimiento sería lo que uno aplica a ecosistemas que están algo modificados. Por supuesto, todos los sistemas están modificados, pero estamos hablando de grandes impactos, ¿no? Entonces, donde no se modifica demasiado, por ejemplo, en los niveles de suelo, el tipo de suelo, los sustratos existentes, la vegetación que encontramos. Es un sistema que es medianamente dependiente de las prácticas de manejo, y la vamos a denominar jardinería mixta, ¿sí? Que puede estar basada en insumos, pero también basada en los procesos. Y por último, aquellos ecosistemas poco modificados que no requieran grandes, digamos, necesidades de manejo. Vamos a hablar de manejo de bajo requerimiento, y vamos a hablar de ecosistemas que no son tan dependientes del trabajo del hombre, y lo vamos a denominar jardinería sustentable, que está basada en los procesos. Que esto no implica que no trabajemos en el lugar, sino que implica que vamos a trabajar de un modo diferente. Vamos a trabajar desde lo que es la agroecología, que es, digamos, una tecnología basada en los procesos. Vamos a analizar cuáles son los procesos que ocurren en ese espacio, y vamos a potenciar aquellos que son los más saludables y sustentables.